yo tengo una pregunta. Dime. Eh, esta, esta unidad se hará con un programa o, o sea, ¿cómo es la interacción con los diagramas de flujo? Puedes hacerla solamente con programas de edición de diagramas o lo puedes hacer con, por ejemplo, PSInt, que es un programa que te permite ejecutar el programa y correr, hacer la corrida real para ver si funciona o no. Va a depender de ti. O sea, lo que me está diciendo que se puede hacer como una prueba en frío o algo así, una corrida en frío. Una corrida, sí. No sería tan en frío porque realmente la estás ejecutando si utilizas PSInt o hay otro programa que se llama FreeDFD que también te sirve para ejecutar los diagramas Ok, perfecto, muchas gracias. a la hora. Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces con la unidad número 3, que es diagrama de flujo de datos. Acá en el Classroom están viendo dónde están los recursos de apoyo, la presentación de la unidad 3. Buenas Voy a tardes, hacer profesor. acá la imagen de los elementos y los otros dos recursos para tenerlos disponibles, que veamos qué tenemos por ahí. Entonces, bueno, un diagrama de flujo Profesor, de una pregunta datos. que vamos a ver el Una día de hoy. pregunta. Dime, Gibson. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Los diagramas de flujo de datos. Ah, ok, ok. Unidad 3. Ok. Entonces, un diagrama de flujo de datos es una herramienta gráfica, ¿verdad? Un diagrama que nos va a permitir establecer el flujo de operaciones, de procesos y de lectura de datos del usuario y salida de datos del usuario, de forma que podamos llevar un control y simular un programa o una serie de instrucciones. Los podemos ver en esta imagen, vamos a ver en los otros recursos de apoyo. Aquí tenemos de la página web informaticapc.com. Tenemos también algunos elementos y un ejemplo de diagrama como lo podemos ver acá en esta zona. ¿Sí? Que empieza por su inicio, tiene una entrada de datos. Entonces, en cuanto a los elementos, nosotros vamos a hacer como una especie de contrato entre ustedes y yo para esta materia. ¿Por qué? Hay diferentes autores que proponen diferentes elementos para diferentes procesos. ¿Ok? En nuestro caso, nosotros vamos a declarar siempre el inicio o el fin con un óvalo, la entrada de datos con un paralelogramo, la salida de información con esta forma que generalmente se le llama documento. Los procesos los vamos a declarar o los vamos a utilizar como rectángulos. Siempre vamos a utilizar conectores direccionales que van a ser flechas direccionadas. Siempre van a tener una flecha, no puede ser línea sin flecha. Y las estructuras de decisión, en la cual vamos a introducir una condicional, que no es nada más que una expresión con un comparador, y dos salidas. Esas dos salidas van a ser, si se cumple la condicional, entonces nos vamos a ir por el camino del sí, y si no se cumple la condición, la expresión que tenemos acá, se va a ir por el camino del no. ¿Okay? ¿Qué puede ser la condicional? Por ejemplo, A es idéntico a B, A o B, A y B se cumplen, por ejemplo, A menor a 3 y B mayor a 5, ven que aquí podemos ir uniendo, ¿ok? Podemos obtener varias expresiones en una sola. ¿Okay? Bien, entonces empecemos con un ejercicio que es la mejor manera de poder verlo, entender un diagrama. En este recurso de apoyo de areatecnología.com,
vamos a tener diferentes ejercicios. Okay, aquí tenemos el número 1, 2, vamos a ver cuánto hay. 3, 4, 5, 6, 7. Bien, entonces tenemos acá, fíjense que hay 14 ejercicios de diagramas que podemos ir haciendo para poder practicar. ¿Okay? Vamos a ver aquí el ejemplo principal que dice, hacer el diagrama de flujo para sumar dos números leídos por teclado y escribir el resultado. Yo no me voy a guiar para mostrar el ejercicio porque a mi parecer este como tal sirve como el enunciado para practicar. Pero me parece que falta o carece de algunos elementos importantes. Vamos a ver, vamos a quedarnos con este enunciado. Vamos a trasladarlo acá. Esto es una hoja de dibujo de Google. Pueden utilizar cualquier programa. Pueden utilizar Dia, pueden utilizar Lucidchart, pueden utilizar este que yo estoy utilizando que es dibujo de Google. ¿Dónde lo obtienen? Pues se van a Drive, le dan aquí a Nuevo, en Más, y aquí está dibujos de Google. ¿Ok? Y lo encuentran ahí. Bien, entonces nos quedamos con este enunciado y dice hacer el diagrama de flujo para sumar dos números leídos por teclado y escribir el resultado. Si nos vamos a los elementos, ¿por cuál creen ustedes que podamos comenzar? Por el óvalo. Por el óvalo. Ok, entonces empezamos por un óvalo, que es el de inicio. ¿Verdad? Lo buscamos acá. Y tenemos por aquí. Entonces, siempre le vamos a escribir inicio. Bien. Si yo quiero lograr dos números leídos por teclado, ¿qué debería hacer? Aquí conversando de forma hablada, ¿qué harían ustedes? Si tuvieran que hacerlo de forma conversada. Profesor, una pregunta, ¿cómo es eso de números leídos por teclado? ¿Qué es eso? Que el usuario tenga que introducir los números por teclado. Ah, Entonces nuestro ejercicio es preguntar dos números, ¿ok? Y escribir el resultado. Entonces, si estuviéramos haciéndolo fórmula, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Profesor, yo le voy a ser muy sincero, no se le entiende nada de lo que usted está hablando, se escucha muy cortado. Ok, ¿alguien más me sí, escucha profe. muy cortado? Se escucha bien, se escucha entrecortado. Sí. No se escucha. Sería mejor No. que en una ocasión nos grabara la clase y la subiera al Classroom. Yo la estoy grabando desde hace rato. Yo Se la estoy escucha pegado, grabando no se desde hace entiende, no se entiende. rato. Ok, ahora, ¿me escucha mejor ahora? Yo sí la escucho. Ahora sí lo escucho un poco mejor. Sí, se escucha un poquito Ok, mejor. bien, me cambié de red a ver si es. Entonces, bueno, repitiendo un poco acá, tenemos nuestro ejercicio, ¿ok? Que lo voy a tomar de este recurso de apoyo donde tenemos más de 10 ejercicios No para se practicar. entiende, no se entiende, se escucha pegado. ¿No se escuchan? Sí, yo sí escucho Se bien. escucha mucho Yo sí lo entrecortado. escucho. Ah, bueno, entonces Se debe escucha ser, bien. en ese caso debe ser la señal de alguno de ustedes que puede estar echando broma. Yo sí escucho bien. Chévere, Enrique, gracias. cualquier cosa, Voy a si continuar. no, De todos modos, estoy grabando la clase para que después la puedan revisar con calma. Ok, tenemos entonces el primer ejercicio, dice hacer el diagrama de flujo para sumar dos números leídos por teclado y escribir el resultado. Cuando dice números leídos por teclado es porque el usuario es el que va a introducir los datos. ¿Ok?
Vamos a acercar esto un poquito más. ¿Sí? Bien, si lo estuviéramos haciendo de manera conversada, ¿ok? Les digo, bueno, hagan un ejercicio donde tengan que preguntar los números y mostrar el resultado. ¿Qué sería lo primero que se les ocurre que hay que hacer? Añadir los números. ¿Pero de dónde los Añadir vas a los añadir? números. Ok, pero ¿de dónde los vas a sacar? Del teclado. Ok, pero bien, entonces lo primero sería preguntar, ¿verdad? Preguntarle los números al usuario, decirle a la persona que está ejecutando el programa que debe introducir un número, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profesor. Ok, entonces, como Sí, nosotros claro. vamos a mostrar, gracias, Lady. Como vamos a mostrar un mensaje, o sea, queremos hacer una pregunta al usuario, queremos darle un mensaje, en el programa se nota como una salida. ¿Ok? Si nos vamos acá a esta imagen, ¿cuál es el elemento que deberíamos usar para salir, para mostrar datos al usuario? Digo yo que primero se tenía que utilizar el conector y luego la entrada de datos. Digo yo. Entrada de datos. Ajá, ¿alguien más? Yo digo que la salida de información. Ok, ¿alguien más? ¿No? El Bien, entonces, conector. El ok, entonces conector. sí, principalmente el conector, ¿verdad? Vamos a utilizar el conector y luego vamos a utilizar la salida de datos, porque lo primero que vamos a hacer es preguntar o indicarle al usuario que debe hacer una introducción de datos para que nuestro programa continúe. Ok, entonces acá ¿qué le podemos decir, por ejemplo? Bien ustedes. ¿Te gustaría salir de la aplicación? ¿Por qué le preguntarías eso? Porque se quiere desconectar o así, o sea, cerrar sesión. Pero se acaba de entrar. Eso era lo que iba a decir. Si acaba de entrar, sería lo indicado. ¿Quieres iniciar sesión o registrarte? Ok, claro, vamos a llevarlo a lo simple, que es cumplir con lo que nos está pidiendo el enunciado, ¿sí? Lo que nos dice es sumar dos números, leídos por teclado y escribir el resultado. Entonces se supone que, bueno, la persona que va a ejecutar el programa sabe lo que va a hacer, ¿ok? O sea, sabe que es un programa para sumar, ¿ok? Y que lo está abriendo porque quiere sumar. Entonces, una de mis propuestas pudiera ser introduce el primer número a Número. sumar, ¿ok? Este pudiera ser el primer mensaje que le podemos mostrar, ¿sí o no? Perfecto. Chévere. Una vez que le decimos qué es lo que tiene que hacer, entonces ahí sí vamos a estar pendientes de la entrada del teclado. Y entonces el usuario va a introducir datos al sistema. ¿Qué elementos creen ustedes que pudiéramos usar en ese caso? La entrada de datos. Correcto, La la entrada entrada de de datos. datos. Correcto. ¿Ok? Porque ya le dijimos qué va a hacer. Ahora vamos a estar en la espera de que él introduzca esos datos. Entonces, para eso vamos a utilizar el paralelogramo, siempre con un conector, ¿verdad? Pero antes va al conector, no. Sí, 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 siempre va. Entonces, aquí no, nosotros no vamos a colocar ningún mensaje. Aquí lo que vamos a hacer es declarar una variable. ¿Se acuerdan las variables como en matemática que dice 3x más 1, verdad? Entonces, esa x es una variable que puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Profesor, y en caso de que no sea un número que ingrese la persona, no correría.
No, sí va a correr, pero, o sea, claro, va a dar error si lo ejecutamos en un programa como FreeDFD o el otro, PSI. Generalmente cuando ellos encuentran una suma de algo que no es un número, lo que hacen es concatenar los valores. Por ejemplo, si tú escribiste la letra A y después la letra B, entonces lo que va a hacer es colocarte A como resultado. Pero retomando el tema, aquí lo que vamos a hacer en el elemento de entrada es declarar una variable. O sea, nosotros vamos a escribir ahí una variable y se supone que lo que el usuario introduzca va a estar almacenado ahí. O sea, el valor va a estar almacenado ahí. Entonces, ¿qué nombre le pudiéramos dar a esta variable? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué va a introducir él? Una letra como la Y, por ejemplo, digo yo. Tú dices que le pongamos el nombre una letra o que va a introducir una letra. Sí, porque mayormente donde tengo entendido las variables son letras, mientras que el Ajá, resultado son números. ok. Bien, pero aquí podemos también darle un nombre. ¿Sí? El nombre lo elegimos nosotros. Entonces, como él va a introducir el primer número, queremos decir que voy a llamar a esta variable número 1. ¿Sí? Ojo, en este caso, es recomendable usar caracteres del alfabeto inglés. Por eso no le colocamos acento, no le vamos a colocar ñes y no vamos a dejar espacios. ¿Ok? No vamos a dejar espacios. Solamente es el... Generalmente las variables empiezan con una letra, nunca con un número, y pueden terminar o no en letra o en número. Y si queremos hacer espacios, podemos utilizar el guión bajo. Por ejemplo, número guión bajo 1. ¿Ok? Bien, hasta este momento el usuario inicia el programa, recibe un mensaje de parte del programa que dice introduce el número a sumar, el primer número a sumar, y luego le va a aparecer un prompt. Un prompt es esto que ustedes están viendo acá, que es el cursor. Le va a aparecer un cursor a la espera de que le introduzca algo y le dé enter. Bien. Lo que él escriba lo vamos a tener nosotros disponible en lo que se llama la variable número 1. ¿Okay? Ya tenemos almacenada el primer número. ¿Qué deberemos hacer? Profesor, una pregunta, y o sea, con respecto a esa variable no se puede repetir. No se puede repetir a menos que la quieras sustituir. O sea, si ya no te interesa cuánto vale el número 1 y la quieres volver a usar para almacenar otro número, lo puedes hacer, pero teniendo en cuenta que el valor se va a perder, el valor anterior se va a perder y ahora vas a tener el nuevo valor. O sea, sería como un sistema que funciona como cascada. El, el valor siguiente tiene más, ¿cómo decirlo? Sí, lo va Como, sustituyendo. Tiene más ajá, prioridad. tiene más prioridad que el anterior. Ajá, correcto. Algo así. Ya lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Bien, entonces ya tengo el número 1. ¿Ahora qué debería hacer para cumplir con el enunciado? Pues, si no quiere agregar alguna otra variable, se tendría que seguir con el proceso, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué le decimos al usuario? O sería una condición. Ok, ¿qué le podemos decir al usuario ahora? Ahí es donde vamos, en el proceso donde colocaremos la operación matemática que se llevará a cabo en caso es una suma. ¿Cuál sería esa? Se colocaría un conector y se colocaría el proceso. Pero, ¿qué operación matemática vas a hacer? Dímela Dos así números. verbalmente. Sería que suma, ¿qué vas a sumar? Voy a sumar dos números. Ajá, ¿y dónde tienes los dos números? Falta uno. No. Falta uno, correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar Agregar un otro número. conector. Eso es correcto, Roxana. Entonces, tenemos que pedirle al usuario el otro número, ¿verdad?
Correcto. ¿Qué elementos podemos usar para eso? ¿Me puede repetir, profesor? Falta pedirle al usuario el otro número, como dice Roxana. ¿Qué elementos podemos utilizar para eso? Una entrada Te- de datos. Tendríamos que otra salida de información. Ajá, sí, todos de acuerdo. Primero tenemos que decirle qué es lo que va a hacer, ¿sí? Esto es una muy buena práctica, porque, claro, fíjense que acá en este programa, por eso le decía que a mi parecer les faltan cosas, porque ellos inician y de una vez le muestran al usuario un prompt. El usuario da enter y le muestra otro prompt y después le muestra un mensaje que dice un número. O sea, no dice en ningún momento introduce el primero, introduce el segundo, la suma es, ¿ok? Entonces, aquí sí están diciendo como que, ok, entonces hay dos valores distintos. Y eso es lo que no quiero que pase acá y no quiero que ustedes se acostumbren a eso, sino que vamos a mostrar un mensaje en cada paso que vamos a hacer. Cada vez que el usuario vaya a introducir algo, nosotros debemos decirle, darle un ejemplo, o sea, darle una indicación de qué es lo que va a hacer. ¿Bien? Entonces me decían O otro sea, elemento de profesor, seguridad. este, um, ¿puedo hablar, por favor? ¿Cómo, Gibson? Entonces lo que usted quiere es que nosotros practiquemos hacer un proceso paso a paso y no algo simplificado, algo así. Sí, pero vamos a terminar de resolver. O sea, esos son los ejemplos. Bien, entonces dijimos que vamos a hacer otro elemento de salida, ¿verdad? Para poder obtener nuestro segundo número. Bien. Falta el conector. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Díganme ustedes, vayan diciéndome ustedes para hacer la clase más dinámica. Ahora debemos de agregar otro conector y el número faltante Ok. Entonces para cambiamos acá. posterior agregar el proceso. Bien, introduce el segundo número, ¿verdad? Y agarro, tengo que leer el segundo número, ¿cierto? Voy a usar un elemento de entrada para poder detectar lo que dice el usuario. El número 1 con el número que estaba por hacer ahora. No te escuché, Greimer. O sea, lo que Gremio está tratando de decir que hacer la misma variable, que se sumen dos variables iguales. Algo así fue lo que yo le traté de entender. No, aquí vamos a leer otro número, o sea, le vamos a dar otro nombre a esta variable para no perder el primero. ¿Ok? Porque como todavía no los he sumado, no, me interesa No se puede mantener colocar la misma variable porque sustituye a la anterior. exactamente. Entonces aquí vamos a cambiar al número 2, ¿ok? Tiene que ser otra Y ahora variable. sí, una vez que tenemos el proceso de suma, ¿bien? Y entonces para eso pues utilizamos el elemento de proceso, que es el rectángulo. Venimos acá a formas, rectángulo. Y aquí en este proceso vamos a crear una variable nueva. ¿Cómo le podemos llamar? Para almacenar el resultado de la suma. ¿Cómo le asignamos el nombre a esta variable? Suma, ¿no? Suma. Simple. Suma igual a quién? Al número 1 más el número 2. Correcto. Número 1 más número 2. ¿Bien? Entonces ya tengo el resultado de mi suma. ¿Qué debo hacer con él ahora? Dar el resultado. Mostrarlo, exacto. Entonces, ¿qué elemento utilizo? Una salida de datos. De información. Eso es correcto, una salida de datos. Si vengo para acá,
Elijo el documento que se me perdió de vista. ¿Verdad? ¿Y qué le vamos a decir al usuario? El La, resultado de la suma. El eso resultado mismo. de la suma de los dos números. Ok. Resultado de la suma de los dos números es 8. ¿ah? El resultado de la suma es 8. No sé, un número ahí para 8. Pero si 8, darle el resultado. cómo sabes tú qué números introdujo él? O sea, es un decir, profe. Claro, no, yo entiendo, pero tengo que llevarte a que me des la respuesta correcta, ¿ok? Entonces te hago las preguntas para que vayamos a... ¿Dónde está, dónde está almacenado el resultado? No sé. En el proceso, En el proceso. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la variable donde está almacenado el resultado? Suma. 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 Entonces te voy a decir, el resultado de la suma de los dos números es, y le pongo la variable suma. ¿Ok? Aquí hay algo clave que tenemos que tomar en cuenta. Y es que, fíjense que acá yo estoy utilizando comillas, aquí y aquí, ¿verdad? Igual acá, estoy utilizando comillas. Entonces, lo que yo coloque en comillas va a aparecer literalmente. Va a aparecer tal cual, así como ustedes lo ven. En cambio, cuando yo cierro las comillas y coloco una coma, coloco suma, por ejemplo, entonces esto se me va a sustituir por el valor que tenga esta variable. ¿Bien? Ya con esto terminamos el ejercicio. ¿Ok? Ya puedo colocar acá una forma para el fin. ¿Bien? Ojo que no debemos colocar números específicos. O sea, yo no puedo colocar 8, no puedo colocar 4, no puedo colocar nada de eso, porque yo no sé qué números va a escribir el usuario. Lo que tengo que hacer es mostrar las variables. O sea, las variables es lo que contiene el número. No podemos colocar números en específico porque no vamos a saber qué número va a ingresar. Eso es correcto. Bien, entonces, si le hacemos la corrida en frío, vamos a hacerlo por acá, vamos a ver cómo se van comportando nuestras variables a medida que las vamos encontrando. Empieza mi programa desde aquí, inicio. Luego sale un mensaje que dice, introduce el primer número, introduce el primer número a sumar. ¿Ok? Entonces, el primer número a sumar, muestra un prompt al usuario, que es esto que está acá. Se queda un cuadrito en espera, el usuario va a introducir un número. Entonces, nuestra variable número 1, por ejemplo, va a tomar el valor. Ahí sí le vamos a dar un número de ejemplo para nosotros comprobar que nuestro diagrama funciona bien. Díganme ustedes un número, ¿cuánto le van a dar ahí? 8. 8. Bien. Entonces, número 1, la variable número 1 vale 8 en nuestra primera corrida en frío. ¿Ok? Sigue el programa, continúa acá. Introduce el segundo número a sumar. Viene el número 2 y sale un prompt. ¿Ok? Entonces ahora nos encontramos con nuestra variable número 2 y le vamos a asignar un número que nos va a decir el usuario. ¿Cuánto le dan? 2. 2. ¿Ok? Continúa el programa, viene un proceso y ahora se crea una variable que se llama suma, que va a ser igual a número 1 más número 2, que eso va a ser igual a 8 más 2, a su vez va a ser igual a 10. 10. ¿Ok? Y luego viene un mensaje, pero este mensaje está compuesto por una cadena literal y una variable. Entonces lo voy a copiar. Acá en nuestra corrida de frío, entonces él me va a decir, bueno, voy a mostrar un mensaje, lo voy a colocar así. Y me dice, el resultado de la suma de los dos números es, y aquí suma lo va a sustituir, ¿por qué? Por 10. ¿Sí? Es 10.
Entonces, esto es lo que va a pasar con mi diagrama cuando se ejecute. No entiendo dónde está el número 8, porque se está entrecortado. ¿Preguntas? Hasta los momentos entendí bien el tema. Ok. Profesor, una pregunta. ¿Me podría explicar desde la variable número 2, por favor? Bien, Que la ahí en variable, esa parte no entendí muy bien. Que la ok. variable A Greimer no le escucho nada. Greimer, ¿puedes hablar un poquito más duro? O si puedes, escríbelo por el chat, que estoy pendiente también para revisar, porque no tengo que saber qué quieres preguntar. Ajá. No, espera, bueno, para ir adelantando. ¿Por qué el número 1 da 8? El número 1 da 8 porque está simular que estamos ejecutando el programa. Entonces, pues, Luis, creo que fue, él decidió que iba a ser 8, ¿ok? Pero esto es diferente, o sea, esta ya es la corrida en frío y esto que está acá a la izquierda es nuestro diagrama. O sea, la solución a nuestro problema es esto que tenemos aquí. Pero la corrida en frío es solamente como para nosotros comprobar. Vamos a simular que lo vamos a ejecutar, que vamos a asignar los valores como si fuésemos el usuario para saber cómo se comportan nuestros datos a lo largo del sistema, ver cómo van variando, cómo va ese flujo de datos a través del diagrama. Si quieres, vamos a hacer otra corrida en frío para que veas y si aprovechamos y explicamos a partir de acá el número 2. Número 1. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer otra corrida en frío. Recuerden, una corrida en frío es como una simulación que yo hago para comprobar que todo está bien, dándole valores aleatorios y haciendo que mi programa pase por los diferentes casos. En este ejercicio, pues no hay mucho para dónde agarrar. Bien, bueno, Grimer, también esta clase va a quedar grabada. Yo te la voy a compartir después para que la puedas escuchar con calma cuando tengas buena conexión a internet. Vamos a hacer otra corrida en frío entonces. Esta es la corrida en frío número 2. Grimer, tú me vas a decir qué número. Ok, vamos a empezar acá con el programa. Inicia aquí la parte de inicio. Luego se va a la salida de datos, ¿verdad? Que dice introduce el primer número a sumar. ¿Ok? Viene acá inicio, pasa para acá porque la flecha lo indica. Introduce el primer número a sumar y queda en un prompt esperando que el usuario escriba un número. ¿Ok? Dime, Reimer, ¿en qué número te gustaría probar a ver si el programa funciona? O Gibson, si puedes. Ahí, Uno. el 1. Bien. Vamos a colocar el 1. Ahora nuestro programa ya tiene acá este número. Continúa por la flecha, ¿verdad? Y muestra un mensaje al usuario que dice introduce el segundo número a sumar. Y queda en un prompt esperando una entrada de teclado. Ahora tú asignale un número para comprobar. Puede ser un número negativo o lo que sea. 0. 0. Bien. Entonces ahora viene un proceso, ¿verdad? Porque ya del número 2 vemos que la flecha continúa hacia un proceso. Ojo, todo es el condicional que tiene 2 dependiendo del caso. Pero acá, generalmente todos estos que vemos acá, la salida de datos y la entrada de datos, tienen una salida. Bien, entonces ya tenemos el número 2, vale 0, el cual está creando una tercera variable que se llama suma, y el valor que le vamos a asignar a esa variable es el resultado de sumar número 1 con número 2, y número 1 vale 1, y número 2 vale 0. ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto da?
1. 1. 1 más 0 da 1. Claro. Entonces me queda que suma va a ser igual a 1 más 0, eso da 1. Y entonces luego, fíjense que acá viene el proceso. Un mensaje compuesto por una variable que me dice el resultado de la suma de los dos números es, y acá es donde dice es, él me va a cambiar, ¿verdad? Voy a quitarle aquí el espacio. Y me va a colocar el valor de la variable suma, porque no está entre comillas. Esa es la clave. Esta palabra suma, al no estar entre comillas, quiere decir que ahí me va a sustituir por el valor que ella tenga. ¿Y cuánto vale? ¿Cuál es su valor? 1. 1. ¿Sí? Entonces esa sería mi segunda corrida en frío para comprobar, y el programa al parecer sí está bien, porque cumple con lo que está diciendo acá arriba. Que dice hacer el diagrama de flujo para sumar números, leerlo por teclado y escribir el resultado. ¿Pregunta hasta el momento? Profesor, yo tengo una duda. Dime. Si se puede hacer en suma, obviamente se puede hacer en resta, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, por ejemplo, cuando uno aplica regla de signo como -1, -1 restarlo por -1, ahí cómo se haría ese caso. No, pues igual, porque es que tú ya tienes tu expresión matemática definida acá. Entonces, si acá tienes un menos, y el usuario te coloca aquí un 1, y te coloca aquí un -2, pues vas a tener 1 más -2. ¿Y eso te da cuánto? -1. -1. Ese va a ser el resultado. Ah, O sea, ya. porque tu expresión ya no va a cambiar. ¿Okay? Tú lo que vas a hacer es sustituir acá. Vas a llegar y los números, cuando hagas la corrida en frío, ojo, que ya tu diagrama va a estar bien. Si tú acá resta va a ser igual al número 1 más número 2, pues ya está ahí. O sea, no tienes por qué meterte problemas con los números ni nada de eso. ¿Bien? Entonces, bueno, Ok, ok. Ya poco a poco voy entendiendo bien. sí, esa es la idea. Vamos poco a poco para que vayamos viendo los diferentes casos que hay. Bien, en la clase, ok, vamos a hacer este segundo. Acá el segundo dice, hacer un diagrama de flujo que permita leer dos. Nos diga cuál es el mayor de los dos números. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una copia de esto. Les quiero mandar esto por mensaje. Tiene, profe, para que se la agrande tiene que hacer eso. Aumentar más el tamaño de la letra. Sí. Gracias, Edson. Ok, vamos con el segundo entonces y dice, colocarlo por acá. Y nos traemos el ejemplo. Dice, hacer un diagrama que nos diga hacer un diagrama de flujo que permita leer dos números diferentes y nos diga cuál es el mayor de los dos. Entonces, vamos a ir ajustando este ejercicio, o vamos a borrarlo, mejor dicho. Lo vayamos haciendo esto. Bien, entonces siempre vamos a comenzar por el inicio, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué deberíamos hacer ahora?
Ah, profesor, si está hablando no se le escucha nada. No, les pregunto, ¿qué debemos hacer ahora? Vamos a ir construyendo esto entre todos para resolver este ejercicio. Una salida de datos, ¿verdad? Primero. Exacto. ¿Ok? ¿Qué mensaje propones que mostremos? ¿Qué propones que se diga acá? Yo propongo que sea, no sé, digo yo que sea, ¿cuál, qué números quieres que sea mayor? Algo así, no sé. Bueno, el programa te va a decir cuál de los dos es el mayor, así que no debería forzar a que él te diga el mayor. ¿Ok? ¿Qué otro mensaje pudiera hacer entonces? No, o sea, ¿qué número quieres que sea mayor? ¿O qué número te gustaría saber que es mayor? Algo así. Introducir dos números distintos. ¿Ah? Ok, vamos a ir por este camino. Más o menos que, vuelven a repetir. Introducir dos números diferentes. Ok, pero vamos a tomar la regla de que solamente vamos a leer una variable a la vez. Ok, entonces tenemos que decirle, o podemos decirle que introduzca dos números y le diremos cuál es el mayor, pero que a primera instancia introduzca uno. Bien, entonces, pues otro Podría mensaje ser pudiera ser, que podría ser introduzca el primer número y así. ok, también. Podemos darle un mensaje también aparte, decirle qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Puede ser algo así como este programa te dirá cuál es el mayor entre dos números. ¿Ok? Podemos dar un mensaje así y luego incluso podemos agregar otro mensaje para indicarle cuál, o sea, que introduzca el primer número. A mí me parece bien. Chévere. Entonces, este programa te dirá cuál es el mayor entre dos números. Y ahora acá sí le vamos a hacer algo más específico, ¿ok? Indicarle qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer el usuario ahora? Que introduzca el número. Ok, introduce el primer Que número. introduzca el primer número. Correcto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Introducir un Eh, número. Usar un elemento de entrada, ¿cierto? Un elemento de sí, entrada que nos permita correcto. leer el número. ¿Ok? Entonces vamos a con el paralelogramo y le vamos a asignar una variable. ¿Qué nombre le podemos dar a esa variable? Número 1. Que le va a poner un 1. Un 1 y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos otra salida de datos para que introduzca el segundo número. Ok. Otra salida de datos a introducir el segundo número. Introduce el segundo número y aquí cambiamos al 2. ¿Sí? Bien, tenemos los dos números. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos un proceso, ¿verdad? Para saber. ¿Pero qué proceso vamos a hacer? ¿Cómo saben ustedes si un número es mayor a otro? ¿Ah? Ya va.
Vamos a apoyarnos en los operadores matemáticos. ¿Cuál operador nos permite saber si un número es mayor a otro? Mayor a qué, menor a qué, Mayor igual a qué. Exactamente, ¿ok? Entonces, ese mayor que y menor que sería una condicional, ¿cierto? Una comparación, una expresión que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces lo podemos colocar con una estructura de decisión como esta, ¿verdad? Y ahí dentro vamos a colocar nuestra condicional. Veamos. Voy a acercar un poquito más para que veamos mejor esa parte. ¿Ok? Entonces, aquí en mi condicional, ¿qué voy a comparar? ¿Cuál Sí, de los dos números es mayor? es mayor. ¿Y cuáles son esos números? O sea, ¿qué escribo exactamente? Díganme ustedes qué escribí ahí exactamente para hacer esa comparación. número 1 mayor que número 2. Número 1 mayor que número 2. ¿Ok? Vamos a expandirlo un poco para que no pase la línea. Bien, entonces recuerden que este elemento de decisión tiene una entrada y va a tener dos salidas. Vamos a tener la salida del sí y la salida del no. Si esto se cumple, ¿qué pasa? Se da el proceso y luego la salida de información. Ok, ¿qué proceso te gustaría ejecutar? Salida de información. Directamente. Sí, Bien, vamos a ver. Entonces tú propones una salida de información acá que diga que diga cuál número es mayor. ajá, pero dime el texto, ¿qué colocarías ahí? Número 2 es mayor, es el mayor. ¿Cómo? El número Disculpa, 2, el número 2 es el mayor. num 2 es mayor. Ajá, O es sea, el mayor. te lo Número colocarías 2 es el mayor. 2, ¿verdad? Y acá entre comillas, colocarías es el mayor. ¿Sí? Correcto. Ok, ¿qué opinan los demás? Yo creo que sería al revés realmente, porque Sí, si uno es mayor que dos, digo yo, no sé. sí, Sí, debería porque si ser ahí está, número 1 es mayor. Es el mayor. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Sí, ahí está para, marcando que el 1 es mayor que el 2. Ajá. sí. Si esto se Y cumple, es porque num eso 1 es sería para mayor el caso del que sí, 2. mientras que para el caso del no sería el número uno no es mayor al número dos. Ok, entonces vamos a ajustar primero este mensaje. Si esto es sí, ¿verdad? El número 1, que no sabemos cuál es, o sea, solamente sabemos que la variable num1, vamos a colocarle acá, es mayor que, y entonces colocamos acá num2, para que al usuario le aparezca algo así como que 5 es mayor que 3, ¿ok? Ajá, así. Bien, vamos a hacer el caso de no. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Número uno no es mayor que el número dos. Pero fíjate algo, el Sería al programa, revés. Sería al el revés. programa,
Pero fíjate que el programa, aquí hay que no dejarse llevar por lo contrario, ¿no? Porque el programa te dice, nos diga cuál es el mayor, ¿ok? Entonces, ese mensaje que tú propones realmente no te está diciendo cuál es el mayor, te está diciendo cuál no es el mayor. ¿Sí me explico? Ajá. Que ahí sería el 2 es menor que el 1. Tampoco, porque no estás cumpliendo con lo que te dice el enunciado. El No le- 2 es el mayor. Eso eso es correcto. Ok, sería num2 es mayor que num1, ¿verdad? Y sin embargo, vamos a ver que ahí hay unos casos que todavía nos falta por definir, pero avancemos y del error aprendemos. Ok, entonces, por ahora esto parece estar bien. Una vez que tenemos el mayor, ¿qué hacemos? Se da el fin. Se viene el fin del mundo, ya digo, el ejercicio. Ok, vamos a- fin. El fin, por supuesto, puede tener varias entradas. Tiene varias entradas. Ay, vamos a ver si consigo el champú. El champú. Como dices, que si Perdón, consigues, perdón. andas de compras. Bien. Entonces, al parecer hasta el momento tenemos listo el ejercicio, ¿cierto? Vamos a hacer una corrida en frío. A ver cómo va. Ok. Yo voy a empezar con el primer caso para que veamos algunas consideraciones que nos faltan. Entonces, voy a comenzar. Ya, esto queda muy pequeño. Bueno, voy a comenzar colocando los números. Viene el programa, inicia acá. Dice, este programa te dirá cuál es el mayor entre los números. Introduce el primer número y se crea la variable num1. ¿Okay? Num1 yo le voy a decir que va a ser igual a 2. El programa continúa por las flechas y dice introduce el segundo número. Y viene una variable que se llama num2. Y ahora yo le voy a asignar que va a ser 2. Bien. Luego viene una estructura de decisión o de control que dice num1 es mayor a num2. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso se cumple o no se cumple? No Yo se digo cumple. que no se va a cumplir porque las dos variables son el mismo valor. Ok, entonces me va a mostrar este mensaje, ¿verdad? Va a venir para acá, como no se cumple, me va a mostrar esto y me va a decir 2 es mayor que 2. ¿Eso estará bien o estará mal? Está mal. Mal, ¿cierto? Porque 2 no es mayor que 2. Debería de decir Entonces, 1 es igual a 2. ajá. Pero hay otra cosa que no hemos tomado en cuenta y es que el enunciado pide que sean dos números diferentes. ¿Ok? Entonces nos faltaría comprobar que realmente esos números que introdujo el usuario son diferentes. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué proponen ustedes? Yo digo que esto se va para largo. ¿Que esto va para largo? Sí. Pero realmente yo creo que se debería cambiar es la condición. Ok, Debe de ser mayor a que debería decir igual. pero ok. No, a ver. Voy a quitar esta flecha de aquí. Pero no pide que sean dos números diferentes. Si colocas igual, van a mantener igual los dos números. Bien, vamos a colocarlo y evaluamos lo que tú dices. Vamos a ver.
Voy a reducirle el tamaño a esto. Para que lo podamos acercar un poco más. Bien, entonces acá tú dices que debería ser una condicional. Una condicional que evalúe si son diferentes, si son iguales, ¿no? Dices tú. Acá. ¿Es un solo igual o dos iguales? Un solo igual. ¿Por qué un solo igual? Creo que es un solo igual, no estoy seguro. ¿Cómo? Dos iguales. Dos iguales. Porque si fuera uno sería para asignar una variable. Eso es correcto, ¿ok? Un solo igual asigna. Un solo igual haría que el número 1 tomara el valor del número 2. En cambio, cuando colocamos dos iguales es porque estamos comparando igualdad. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar un resultado del tipo booleano que sería verdadero o falso. No va a asignar nada, no le va a cambiar el valor ni al número 1, ni a num1 ni a num2. Okay. Entonces colocamos esta condicional acá. Yo por conveniencia voy a mover esto de acá. Ok, ¿qué pasaría si estos números son iguales? Oh, no, No podría cumplir lo que dice el enunciado. Ajá, ¿y qué podríamos hacer? ¿Qué debería hacer el usuario, mejor dicho? Podría cambiar el valor de las variables. Ok. Entonces, fíjense algo. Lo primero que debo hacer, como un buen diseñador de programa. Dime, Roxana. Colocar una condicional. ¿Qué quieres colocar en la condicional? Para ver qué número es mayor. No, pero vamos a poner que el caso de que esto sea así. O sea, si num1 es idéntico a num2, ahí no podemos seguir adelante porque sabemos que los números deben ser diferentes. Iría al inicio de nuevo. Algo así, exactamente. Entonces, lo primero que debo hacer yo como un buen diseñador de programas es decirle al usuario qué es lo que está pasando, porque si no le digo y resulta que él no se dio cuenta que escribió dos números iguales, va a decir, pero se está repitiendo, o sea, el programa no sirve, ¿verdad? Porque a veces las personas no leen que tienen que ser diferentes y en principio, fíjense que en ningún momento le dijimos que los números tenían que ser diferentes, ¿ok? También hay un fallo de nuestra parte por ahí. Pero así lo hubiésemos dicho, lo primero que debo hacer cuando hay un error es indicarle al usuario qué está pasando. Entonces puedo decir acá, le puedo mostrar un mensaje. Debes introducir dos números distintos. Vuelve a intentar. ¿Okay? Ya con esto, pues bueno, el usuario va a estar al tanto de qué es lo que está pasando, por qué lo estoy mandando a repetir. Y ahora sí, sin ningún remordimiento, puedo llevar al usuario otra vez. Así. ¿A qué punto consideran ustedes que debería llevarlo? A cambiar las variables. Sí, entonces vamos a llevarlo al punto. Ahí creo que se haría una flechita hasta la pregunta inicial. Ajá. Voy a llevarlo de aquí y lo puedo llevar hasta acá. ¿Okay? Pero esta. Sí. ¿Sí? Claro, aquí debería tener una flechita, pero él la tomó con todo y curva. Así que la flechita de esta está aquí abajo. Lo cual está bien. Está bien porque
porque estoy llevando la flecha hasta ahí. Esta no sale por error. Vamos a hacer la corrida en frío otra vez. Este programa te dirá cuál es el mayor entre dos números. Introduce el primer número. Num1 es 2. Le estoy asignando aquí en mi corrida en frío de ejemplo que es 2. Introduce el segundo número. Num2 es 2. Luego evalúa acá. Y Num1 es idéntico a Num2. O sea, si se cumple esto, que en efecto se está cumpliendo porque lo hemos dicho así en nuestra prueba, pasa para este lado. Le muestro un mensaje al usuario. O sea, este sí es que se cumplió esta condicional. ¿Ok? Muestra el mensaje. Debes introducir dos números distintos. Vuelve a intentar. Viene para acá, vuelve a caer aquí y le vuelve a decir, introduce el primer número. Ok, entonces ahora esto no aparece. En mi primera corrida en frío va a mostrar un mensaje que dice, debes introducir todo esto, bla. Ok, y vuelve para acá. Entonces ahora, num1, ¿cuánto va a valer? Díganme ustedes un número. 0. 0. Cero. Viene, le muestra el mensaje, introduce el segundo número, lee num2. Num2, ¿qué número le vamos a dar ahora? 8. 8. ¿Ok? Ahora viene para acá otra vez y dice, num1 es idéntico a num2. En este caso particular, yo estoy haciendo 0 con 8. Entonces digo, 0 es idéntico a 8, no. ¿Ok? Como no es idéntico, ahora yo sí puedo, evaluar todo esto de aquí abajo. La primera condicional que se creó. Sí. Entonces, como no es igual, ahora vengo para acá. Y evalúo num1, que en nuestro caso de la corrida en frío es 0, es mayor a num2, que es 8. ¿Es o no es? Sí, es. Sí ¿Cuál es. fue tu pregunta? La condicional. Num1 es mayor a num2, sabiendo que tenemos estos valores. No. No, ¿No es? Num1 vale No, 0 y que vale 8. sería no. Como no es, va por el camino del no y muestra este mensaje al usuario que dice num2 es mayor que num1. Entonces me voy para acá, mi corrida en frío, digo que me va a aparecer un mensaje que dice que 8 es mayor que 0. ¿Ok? Y se va al fin. Entonces, ahora sí estamos cumpliendo con el enunciado. Ahora, si lo leemos con detenimiento, estamos cumpliendo con que sean dos números diferentes y que nos diga cuál es el mayor. ¿Sí? El programa siempre nos dice cuál es el mayor. ¿Preguntas? No. No. ¿No? ¿Quieren hacer otra corrida en frío? Sí, sería bueno. Otro ejemplo. Sí, para confirmar que todo esté correcto. Ok, métanle números negativos ahora. A ver, vamos a ver. Corrida en frío número 2. Empieza aquí en inicio. Este programa te dirá cuál es el mayor entre dos números. Introduce el primer número. Y leo la variable num1. ¿Cuánto le Menos van a dar? 5. Menos 5. Ok. Ahora dice, introduce el segundo número, sale un pro que va a almacenar en la variable num2. ¿Qué número le van a dar? Menos 0. ¿Ah? Menos 0. Menos 0. Ok. Viene para acá y compara. Num1 es idéntico a num2. ¿Sí o no? No. No. Entonces se va por este lado y compara num1, que vale 5, es mayor que num2, que vale menos 0. No. ¿Seguro? No, sí, sí, Repite sí. 5, que es num1, es mayor a num2, que es menos 0.
Sí. Sí. Bueno, entonces, como es sí, me muestra aquí un mensaje dinámico, vamos a decirlo así. Y me dice que 5 es mayor que menos 0. Y llega al fin. Con eso terminamos. ¿Ok? Terminamos el ejercicio. Pero, ¿Preguntas? pero una pregunta. No Ajá. debería decir que sí porque si uno se acuerda, la cuestión esta de los números, mientras el número sea negativo, pero más, o sea, por ejemplo, -10 y -5, ¿cuál es menor? El -10, ¿verdad? No quedaría como el -5 el número menor. Pero es que no es menos 5, es 5. No. Yo había dicho -5, profe. Ah, ok, no, yo entendí 5 y por eso lo tengo aquí como 5. Pero podemos hacerla, vamos a cambiarlo entonces. Vamos otra vez la tarea. Mala mía que te entendí un número que no era. Profesor, una pregunta. Ajá, dime. Con respecto al -0, en este caso está bien, puesto que el 0 no es un número ni negativo ni positivo. Sí, pero eso la No, calculadora lo toma como 0 igual. Ok. Entonces, bien, vamos a volverlo a hacer una corrida número 3. Ahora con el -5 como número 1. Ok, viene el inicio. Este programa te dirá cuál es el mayor entre los números. Introduce el primer número. Espera la lectura del número 1. Le dijimos que era -5. Introduce el segundo número. ¿Qué número quieren colocar de número 2? Igual. ¿O quieren cambiar ahora? ¿Ah? -1. -1. ¿Ok? Entonces comparo. Num 1 es idéntico a num 2. ¿Sí o no? no, No. No. Mejor por este camino. Y digo, número 1 es mayor a número 2. Sería Sí. -5 es Sí. mayor que -1. Sí. no, No. ¿O que no? porque no, no, sí, sí, sí. Ya, no, ya. Ya me Y si es enredé. mayor, porque si -5 es mayor que -1. No. No, es al revés, Enrique. Mientras el número sea negativo, vale menos. Sí, Mientras, sí, 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 sí. mientras que Sí, sea positivo, vale más. Todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor entonces? Sí, tiene razón. El Menos -1, uno. profe, es mayor. Entonces la respuesta a esto No. sería sí o no. No, No. Ok, num 1, que es -5, es mayor a -1. No. Me voy por este camino y el programa me va a decir que, lo tengo aquí, me va a decir que -1 es mayor que -5. ¿Ok? Fíjense que ya estas dudas, estas dudas no son de diagramas de flujo de datos, ¿ok? Ya estas dudas son de matemáticas. Que por supuesto está bien que las preguntemos y las aclaremos acá, pero para que se den cuenta que a veces la dificultad de un ejercicio puede estar en una conchita de mango matemática que no hayamos considerado, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? no, yo ya estoy bien. Creo que tu perro tiene una pregunta, pero no la entendí. No, no, no. Es que se está peleando con otro. Ok, les estoy compartiendo la otra corrida de frío. Bien. Vamos a hacer un último ejercicio para cerrar ya. Me interesa que hagamos uno más porque hay unos conceptos que se llaman y, sumador y contador. ¿Ok?
Por ejemplo, este es un ejercicio bueno para eso. Vamos a hacer una copia acá. Y este ejercicio dice lo siguiente. Diagrama de flujo para sumar 100 números leídos por teclado. Ojo, los 100 números son cualquier número, ¿ok? El usuario va a ir introduciendo 100 números, pero vamos a reducirlo. Claro, lo reducimos después. Vamos a dejarlo así por ahora. Ok, vamos a empezar. Vamos a partir de este y lo vamos adaptando para hacerlo más rápido. Déjenme ponerle un poco de zoom para que vean mejor. Un poco tanto. Ok, ¿ven bien ahí? ¿Sí? Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? El inicio, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Tenemos que leer 100 números. ¿Ok? 100 números leídos por teclado. Y luego mostrar la suma de esos 100 números. ¿Bien? ¿Qué creen ustedes que se debe hacer primero? Preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? Los números que quiere El sumar. primer número. Ok. ¿Qué le vamos a decir entonces? Introduce el primer número. Sí. Luego, ¿qué podemos hacer? Profe, yo digo algo, yo puedo ayudar acá a todo el mundo con cuestiones de suma y resta, pero no me manden a realizar preguntas, en eso sí soy malo. ¿Para realizar qué? Para realizar las preguntas. No sé. Ok. Bueno, eso se va aprendiendo con la práctica también. Entonces, vamos a cambiar este mensaje. Vamos a decirle primero de qué se trata nuestro programa, ¿ok? Para ir mejorando nuestra comunicación con el usuario, nuestra interfaz. Entonces, vamos a colocarla con un mensaje que diga de qué trata nuestro programa. Entonces, va a ser algo así como introduce 100 números y conoce la suma de ellos. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo con esta propuesta? Sí. Sí. Entonces empezamos por ahí y introduce el primer número, que eso lo propusiste tú. ¿Sí? Entonces leemos num1. ¿Qué propones después? Introducir el segundo número. Ok. Entonces, fíjate algo. ¿Qué tamaño crees tú que le tengo que poner a mi hoja para seguir esa rutina y llegar hasta 100 números? ¿Verdad? Parece una locura, ¿cierto? Como más o menos 2 metros. 2 metros, o sea, una locura nada más para eso. ¿Sí? Afortunadamente, nosotros podemos hacer lo que se llama una estructura de repetición. ¿Sí? Podemos repetir los procesos como lo hemos estado haciendo acá cuando los números no son iguales. O mejor dicho, cuando los números son iguales, lo que hacemos es repetir, ¿verdad? Yo aquí, en este caso que teníamos anteriormente, cuando era el caso de sí, no volvíamos a decir introduce el primer número y volvíamos a leer la variable y volvíamos a decir introduce el segundo y a leer la segunda. ¿Okay? Sino lo que hacíamos era repetir, ¿cierto? Acá en este caso podemos hacer algo parecido. Nosotros podemos declarar unas variables que nos sirvan como guía para poder saber cuántos números hemos leído y cuánta es la suma de los números que llevamos. Entonces, para eso, voy a quitar esta línea de acá.
Y voy a mover esto un poco. Para mostrarles el concepto de lo que sería un sumador y un contador. Entonces aquí, voy a introducir un proceso para mostrarles estos dos conceptos nuevos de sumador y contador. Voy a introducir un proceso y le voy a llamar a mi variable, que es sumador, va a ser igual a 0, y contador va a ser igual a 0. Ya vamos a ver qué vamos a hacer. Disculpen el tiempo muerto aquí, pero quiero acomodar una vez las flechas. Bien, entonces, en vez de decirle al usuario, introduce el primer número, que es un mensaje estático, ¿verdad? Es un mensaje fijo que no va a cambiar con nuestro ciclo de repetición. Yo puedo cambiar esto y decirle, introduce el número y le muestro el número del número, valga la redundancia. ¿Okay? Entonces yo le puedo decir, introduce el número, contador más 1. ¿Okay? ¿Cuánto va a dar eso la primera vez? 1. 1. Entonces el mensaje va a decir, introduce el número 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Chévere. Entonces acá, en vez de leer el número 1, yo simplemente voy a leer un número. Cualquiera, un número. Luego, no le voy a decir introduce el segundo número, porque para eso estoy haciendo una estructura aquí dinámica que vaya cambiando a medida que voy haciendo una repetición. ¿Verdad? Leo el número y voy a hacer otro proceso para ir guardando cuál es la suma y para ir incrementando mi contador. ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, sumador ahora va a ser igual a que sumador, lo que lleve ahí almacenado, más el nuevo número o el primer número que yo estoy introduciendo. Brotaron los perros aquí cerca de mi casa. Bien. Entonces tengo sumador igual a sumador más número. Y contador, como ya leí un número, yo lo voy a incrementar en 1. Entonces voy a decir contador va a ser igual a contador más 1. ¿Sí? ¿Cuántos números tengo que leer? 100. 100 números. Entonces, yo vengo para acá y voy a hacer una condicional para saber si ya llegué a los 100 números. ¿Ok? Vamos a ver. Atentos aquí que esto es clave para la mayoría de los ejercicios. Entonces, ¿cómo sé yo si llegué o no llegué? ¿Qué tengo que comparar para saber si llegué a los 100? Que se hayan sumado 100 veces el mismo número. Ajá, pero ¿dónde llevo yo el registro de cuántos números he sumado? Contador. Ok, entonces sería contador. Si es idéntico a qué? El sumador. No. En contador, cada vez que yo escribo un número, Idéntico a 100. idéntico a 100. ¿Cómo dijiste? No te escuché. ¿Cómo? Sí, sumador es idéntico a 100. Ok, pudiera ser. Digo, contador. ¿A cuánto? A 100. Ajá, vamos a dejarlo así. Vamos a ver. Ok, entonces si es idéntico a 100, quiere decir
que ya llegue a los 100 números, ¿verdad? Entonces, si esto es igual a así, si esto se cumple, entonces voy a mostrar un mensaje. ¿Qué necesito decir al usuario? ¿Qué decía el enunciado? ¿Recuerdan? Ahorita lo revisamos. Que el número, que ya fue sumado 100 veces por teclado. Ajá. Diagrama de flujo para sumar 100 números leídos por teclado. Vamos a agregar aquí. Y mostrar el resultado. ¿Okay? Entonces necesitamos mostrar el resultado. ¿Dónde está el resultado? Vamos a poner un mensaje acá. Por cuestiones de tiempo lo voy a proponer yo directamente. Voy a decir los 100 números introducidos suman. ¿Okay? ¿Dónde está el resultado de la suma? ¿En qué variable? En el El sumador. número. Sumador. Ok, sumador, porque el número lleva la cuenta del número actual. ¿Ok? Y entonces acá, ya con esta parte, con este camino del sí, terminamos, o sea, este camino del sí ya queda ahí. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa si no. ¿Verdad? Vamos a suponer, vamos a empezar otra vez acá, dice el ejercicio, introduce 100 números y conoce la suma de ellos. Sumador es igual a 0, contador es igual a 0, dice, introduce el número, contador más 1, que eso da 1, ¿verdad? Y entonces voy a leer una variable que se llama número. El usuario va a escribir ahí cualquier número, ¿ok? Y entonces yo voy a hacer que sumador va a ser igual a sumador, que vale 0, ¿verdad? Al principio, la primera vez, más el número. Vamos a suponer que él puso 5. Entonces ahora sumador va a valer 5. Y contador va a valer 1. Y voy a evaluar. Contador es idéntico, o sea, el valor de contador es idéntico a 100. ¿Sí o no? Sí. ¿Mm? No. No, porque contador acabamos de decir que es 1, ¿verdad? Entonces, como es 1, ¿qué voy a hacer? Voy por el segundo número, ¿cierto? El ciclo va. Entonces, pero ¿Ah? No, se te escucha entrecortado. ¿Puedes repetir, por favor? que iniciara, que el operador llevara a introducir. No, no te escucho. Bueno, no te escucho, pero voy a continuar aquí mientras tanto. Entonces, bien, contador vale 1. Como contador no es idéntico a 100, se va a venir por este camino y lo llevo acá y va a decirle al usuario, introduce el número. ¿Qué va a decir aquí? ¿Qué va a decir ahí, muchachos? ¿Qué mensaje va a salir? Yo no sé, yo me perdí un momentico. Vamos otra vez a iniciar. Avísenme para comenzar otra vez. Confirmen. Dale. Bueno, yo creo que ya se fueron de la clase. Voy a repetir rapidito entonces, se los dejo grabado y ustedes lo revisan por su cuenta y cuando tengan dudas, preguntan. Bien, empezamos con el inicio, introduce 100 números y conoce la suma de ellos, declaramos dos variables, sumador y contador, las empezamos en 0, muestra un mensaje de programa que dice introduce el número, contador vale 0 más 1, entonces nos va a decir introduce el número 1. Leo por teclado, leo del usuario,
y guardo en la variable número. Vamos a suponer que nos dé el número 5. Tengo acá, y en sumador le voy a asignar a sumador, que vale 0 en primera instancia, más el número que leí, que son 5. ¿Verdad? Esto es una corrida en frío que estoy haciendo. Ahora contador, que vale 0, le sumo 1, el contador vale 1. ¿Contador es igual a 100? No, porque vale 1. Vuelvo otra vez para acá. ¿Ok? Ahora me va a decir, introduce el número, contador más 1. Contador es 1, más 1 vale 2. Entonces me dice, introduce el número 2. Leo el valor de una variable en la variable número. En este caso vamos a suponer que el usuario dice 3. ¿Ok? Entonces tengo el sumador, va a ser igual a sumador, que valía 5, más el número que acaba de introducir, que es 3. Contador va a ser contador, que valía 1, más 1, vale 2. ¿Contador es idéntico a 100? No. Pero algo que tengo que tomar en cuenta, y quería que ustedes se dieran cuenta más adelante, es que no lo puedo igualar a 100 porque estoy empezando en 0. Entonces, cuando ya lleve 99, ya voy a llevar en realidad 100 números. Puedo hacer dos cosas, o aquí colocarle 99, o inicializar mi contador en 1, quitarle aquí que sume 1, y entonces acá sí, colocar el 100. Y con eso el programa va a repetir 100 veces sin tener que colocar 100 mensajes y sin entradas de número. Bien, a la final, cuando el contador llegue a 100, esto va a dar que sí, y va a ver los 100 números introducidos, suman, y va a mostrar el valor de la variable. Y con eso termina el ejercicio y terminamos la clase porque veo que están muy dispersos. Sí, profesor. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Sugerencias? Yo honestamente no entendí ya cuando hay que volver a hacer esto. Lo que usted acabó de explicar es la parte que, no sé, me enredo, me cuesta como que entenderla, no sé por qué. Sí, pero si pregunto y no estabas ahí en la clase, pues es más probable que te enredes. Pero recuerda, esta clase va a quedar grabada, entonces revísala con calma, la grabación. Trata de hacer tú el ejercicio por tu cuenta y me avisas cualquier duda al grupo de Telegram, que sabes que siempre está ahí disponible. Pueden preguntar a la hora que sea. Cuando yo tenga tiempo que los revise, pues les voy respondiendo. Les recomiendo que planteen la pregunta de una vez y así cuando yo la lea ya les puedo dar una respuesta directa. ¿Bien? Ok, Recuerda, aquí lo clave, para repetirte brevemente, es llevar la cuenta de cuántas veces has hecho el proceso de suma. Ok, eso lo vamos a hacer con la variable de contador. Entonces, cada vez que sumemos un número, o sea, cada vez que leamos el número, lo vamos a sumar y vamos contando para saber cuántos números ha introducido el usuario, ¿sí? Eso lo hacemos con la variable de contador. Y la de sumador, pues también se llama acumuladores para saber el resultado, o sea, cuánto suman todos esos números que hemos introducido, ¿sí? Ok. Esa última sí tengo un poco de duda, pero sí también tienes razón, estuve disperso un poco en la clase porque ya me tocaba salir del trabajo y no escuchaba muy bien lo que decían sobre esto. Pero veré la clase grabada y cualquier duda pues le escribí a usted. Excelente. Dale, cualquier cosa me mandas un audio, me preguntas por el grupo y ahí estoy atento para atenderlos. Okay, Les recomiendo hacer la corrida en frío. Para hoy también les tenía una actividad. Me gustaría que revisaran los ejercicios que hay disponibles para que, bueno, primero hacerlos, ¿ok? Y entonces, en base a esos ejercicios, vamos a diseñar nosotros, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la clase pasada. La idea es que formen grupos de máximo 4 personas, vamos a ver, máximo 5 personas, ¿verdad? Van a enviar por el Telegram, por el chat, igual que la vez pasada, sus grupos. O sea, por ejemplo, la primera persona que envía los integrantes dice yo soy grupo 1, la otra dice yo soy grupo 2 y así sucesivamente. Diseñan un enunciado, solamente el enunciado. No van a diseñar el diagrama, pero tienen que saber la solución. Diseñan un diagrama que tenga alguna operación matemática, de suma, de resta, de llevar las cuentas, algo así.
y le van a pasar el enunciado por el grupo. Entonces, el grupo 2 va a resolver el enunciado que plantea el grupo 1. El grupo 3, el del grupo 2, el grupo 4, el del grupo 3, y así sucesivamente hasta que el último, o el 1, mejor dicho, va a resolver el ejercicio que plantee el último. ¿Okay? Luego entregan la solución. Yo les voy a mandar esto escrito ahorita. Entregan la solución. Ustedes se van a corregir entre ustedes mismos, porque ustedes lo diseñaron, saben cuál es el resultado correcto. Y van a hacer las correcciones pertinentes hasta que el ejercicio realmente sea resolvible, porque puede ser que haya un enunciado que no cuadre. Entonces la persona que reciba o el grupo que reciba el enunciado pues debe ayudar al grupo que lo diseñó para que todo esté bien planteado y hasta que la solución del diagrama pues esté correcta. ¿Bien? Yo les voy a poner las fechas límites. Vamos a trabajar esto hasta el lunes. Puede ser que el lunes al mediodía deban entregar todos los enunciados y puede ser hasta el miércoles que entreguen las soluciones con las correcciones debidas. El miércoles, ya cuando todos tengan su enunciado y su solución, yo los voy a corregir ya al final. Eso va a valer 3 puntos para el examen. Bien. Entonces les voy a dejar tranquilos que les voy a dejar todo eso escrito y lo podemos estudiar ahí las dudas en el... ¿Alguna pregunta, un comentario final antes de finalizar la clase? Realmente no. Es como hacer, como la vez pasada, hacer, ¿cómo es que se llamaba? Los conectores y así. Es como, hay que hacer la actividad como en la vez pasada. Algo así, pero con este tema, con los diagramas, ¿sí? Sí, aunque esto va a estar un poco complicado. Sí, tienen que leer los ejercicios propuestos para que sepan más o menos cómo hacer unos mismos, ¿ok? Así de la nada, no es como el tema pasado que colocaban las compuertas al azar y ya hacían el ejercicio. Tienen que darle más sentido. ¿Bien? Profesor, y una pregunta. Dime. ¿Para cuándo sería el examen? El examen lo planteamos para finales de esta semana que viene. Puede ser para el viernes. Gracias. Profe, ¿quiere que le diga algo? Dime. ¿Será su clase tan entretenida que acá tengo los 2 perros de mi casa conmigo en la sala? Está bien. Bueno, entonces que pasen una feliz noche y estamos en contacto por el grupo de Telegram, ¿sí? Bueno, profe, que descanse. Igual, Profe, feliz noche. igualmente. Buenas noches, descanse. Ahora les Nos paso vemos la la próxima. grabación. Gracias, igualmente. Chao.